¿Qué dice la raza de Siendo Grandeza? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, un nuevo momento, un nuevo presente, un nuevo y sagrado instante en este espacio que, como saben, contribuye a la elevación de la conciencia de la humanidad, contribuye a que vos que estás a punto de escuchar esto y que escuchás o vas a escuchar el resto de los episodios de los programas con los diferentes invitados, puedas reconectar con tu grandeza interna, innata, inmutable, para que puedas recordar quién sos y, en definitiva, desplegar toda esa magia que te conforma como ser humano, que compone cada una de tus células, cada parte de tu ser, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido, primero por una infinidad de cosas. Creo que la gratitud es la emoción suprema, y es lo que siento ahora, en este momento y siempre. Pero sobre todo ahora estoy muy agradecido porque estoy con un ser que ya siempre nos decimos que capaz que nos conocemos de otras vidas, pero que bueno, sin embargo, en esta vida hemos conectado de una manera muy, muy bonita, muy épica. Hemos llegado a tener una muy linda amistad, una gran conexión. Y nada, es un tipazo, un hombre que impacta en el mundo con sus negocios, con su vocación, con lo que hace, que está al servicio del bien mayor, que contribuye a más vida. Ya vas a entender qué significa esto de más vida, de qué hablamos cuando decimos más vida. Pero en definitiva, hermanos, hermanas, me encuentro con Ilan Schussel. Hermanito, hermano, qué lindo tenerte acá en este episodio. Qué bueno. Gracias infinitas por estar acá al servicio del bien mayor, al servicio del bien más elevado. Hermano, sabés que la intención de este espacio es que sea una charla tranquila, como las que tenemos, como siempre, como las que tenemos. Matecito, amistad, agua, ¿qué más? Que nos espera ahí después. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Mucho más le podemos pedir a la vida, y la vida nos da más. Después de un momento de creación, total. Tuvimos reciente, Puro foco. Así que, hermano, eso, invitarnos simplemente a que fluya. Obviamente sabemos que hay unas temáticas a través de las cuales va a rondar toda la conversación. Bien. Más, sin embargo, tal y como son las charlas que tenemos cuando nos juntamos siempre, y cuando empieza a bajar la data, viste que empieza a bajar la data y no paramos, y podemos estar horas hablando. Así que horas, días, semanas, meses. Así es, hermano. Así es. Así que, hermano, gracias. Bueno, ya agradecimos también antes de prender la cámara, porque estoy muy agradecido por este momento que hace bastante que lo intencionamos, que se sembró, que hace un tiempo que Emma me dijo, vamos a grabar un episodio bien potente para el podcast, y acá estamos. Como todo lo que estuvo pasando este último tiempo, que todo lo que decimos que se va a materializar, poco tiempo después se concreta, se materializa y se crea en el mundo físico, y así por eso es que estamos acá. Y de manera cada vez más acelerada, ¿no? Ahí vamos a compartir. Sí, ahí vamos a compartir un poquito de qué es lo que estamos haciendo, cuál es el proceso que estamos atravesando. En muy pocas palabras y breves palabras vamos a compartir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para actualizar nuevas realidades de una manera literalmente acelerada, de la que a veces no somos tan conscientes, al menos de mi parte, hablando por mí. Como para que la gente te conozca un poco más y después ya adentrarnos en el tema, me gustaría empezar con la siguiente pregunta, que sé que es un poco amplia, sí, mas también la misma es simple, ¿no? Y después me gustaría que cuentes un poco del término simplejidad, ¿no? Pero, ¿quién es Ilan Schussel? ¿Quién es Ilan Schussel? Schussel. O como quieran Schussel. Iván, Ilan, Dila, como te salga. Pero básicamente, qué pregunta tan potente.
Nunca me gusta responderla, sinceramente, porque, bueno, ya se entiende, es definirse, es limitarse, pero no lo veo así, sino que voy a responder desde lo macro, desde lo más abstracto hasta lo más pragmático concreto. Venga. En un plano más abstracto, ¿qué soy? Lo que somos todos, o sea, un canal de la divinidad de Dios, de la sustancia amorfa, de la energía que nos conforma a todos, simplemente un canal de eso que está existiendo, que es parte de lo mismo que sos vos, parte de lo mismo que sos vos y parte de lo mismo que está hecho todo, que es energía y es la misma energía que nos conecta. Ahora, saliendo de esa volada espiritual que le puede parecer a muchos, yendo al mundo más pragmático y en este personaje de Ilan Roussel que está encarnado en este plano físico, podría decir que soy un ser que busca, como todos, ¿no?, la evolución constante, busca expandirse, conocerse cada vez más y conocerse a través de los otros, a través de encontrarse con otras personas, otros seres. Y en el mundo más concreto, digamos, del hacer como tal, hoy estoy siendo un creador, un emprendedor, a través de distintos proyectos, específicamente hoy enfocado en un proyecto más que nada, a través del que me gusta crear, materializar ideas y contribuir al mundo desde ese lugar, impactando al mundo, impactando a otros y facilitando a la contribución de generar más vida para la humanidad, para el mundo. Específicamente ahora enfocado en el rol, digamos, del día a día, de lo que es dirección creativa, como un director creativo, si tuviera que ponerle un rol al personaje de ahora, por lo menos en la parte más profesional, y bueno, fundador de lo que es eTrailer. Ya vamos a contar más de qué es eTrailer, pero ese es el proyecto al que más foco le estoy poniendo ahora. Foco, intención, energía, Lo sé. siembra, porque a través de ese proyecto es de donde se está contribuyendo hoy a la evolución, tanto mía como de la humanidad y del mundo. Pero bueno, eso es ahora, en este momento. Ahora, sí. En este Después, instante. bueno, eso sí, si tuviera que decir algo hoy, es eso, un creador, un emprendedor, un visionario. Esa palabra podría usar para la descripción actual del personaje. Que quede claro que es actual. Actual, ¿Por qué? Ahora, porque solo existe la hora. Solo existe la hora. El único momento, el único instante. Después existe. en otro presente será otra cosa. Una de las cosas que más me llamó siempre la atención de vos es la facilidad, no sé si lo ves de esa manera, pero la facilidad que tenés para caer bien a la gente y sostener relaciones. Así, confesiones de domingo, porque es domingo al momento de grabar esto. Poderoso. Y a raíz de eso, te pregunto, para vos, ¿cuál es el secreto de las buenas relaciones? Qué potente, amigo. El secreto de las buenas relaciones, número 1, es bastante simple. La relación que uno tiene con otras personas es un reflejo de la relación que tiene con uno mismo. O sea, el secreto, si hubiera un secreto, sería trabajar en la relación con uno mismo. Y siempre la relación que tenemos con otros nos está dejando cosas de nosotros también. Entonces, si uno trabaja en relacionarse con uno de una forma potenciadora, de una forma amorosa, de una forma que te lleve a evolucionar, inevitablemente, por pura frecuencia, por pura vibración y por pura sintonía, atraes a personas que también te potencien y que vos puedas potenciar a esas personas. Entonces, siempre trabajar en la relación con uno mismo. Total. Y algo que hablamos también, que siento que es algo que también
caracteriza que tenemos una amistad tan potente, tan potenciadora y que nos eleva tanto y que nos lleva a otro nivel, es una habilidad que siento que compartimos bastante y es lo que hace que tengamos esa amistad tan potente, que es la habilidad de trascender resistencia. Sí. En todo proceso de evolución siempre hay resistencias, obstáculos, por así decirlo, cosas que, por ponerlo un ejemplo simple, no vas al gimnasio hace mucho tiempo, querés volver y empezar a ir al gimnasio y aparecen resistencias, aparecen falta de, no sé, no tenés ganas de ir, empieza a llover y no querés ir, pasan un montón de cosas externas o internas que hacen que vos no cumplas con eso que dijiste. Esas son resistencias. En una relación también puede haber resistencias. Sí. Empezás a pensar que una persona, no sé, no te cierra algo de la persona, ves algo de esa persona que no te gusta, empezás a ver un montón de cosas que si vos tenés la habilidad de ir más allá de eso, de ver eso, ver por qué aparecen esas resistencias y disolverlas y atravesarlas, eso puede hacer que una relación sea muy potente, dure en el tiempo y que puedas crecer mucho y evolucionar con esa persona. Tanto con otros como con uno mismo. Así que eso sí, diría que es lo más poderoso de las relaciones. Si traemos a colación acá a la mesa un curso de milagros, estaríamos hablando de relaciones especiales versus relaciones santas, ¿no? Que las relaciones especiales, como para mencionarlo en muy breves palabras, son relaciones basadas en el ego, basadas en el miedo, ¿no? Basadas en la resistencia que mencionaste, basadas en el caos, en el conflicto constante, en proyectar, en culpar, en juzgar, ¿no? En querer obtener, en dar para recibir, ¿no? Relaciones con amor condicional, con necesidad, ¿no? Y relaciones santas, hablamos de relaciones basadas en el ser, basadas en el corazón, basadas en el amor, basadas en el perdón, la aceptación, la comprensión, la compasión, ¿no? El entendimiento mutuo, el dar por amor a dar, simplemente por amor al otro, y también poner límites, ¿no? También poner límites, porque creo que las relaciones santas también se construyen, o las buenas relaciones, las relaciones santas, se construyen a raíz de también saber poner límites y rigurosidad, porque también sabemos que el amor es, la rigurosidad también es amor, ¿no? Y comunicar en definitiva tus límites, saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Comunicación, claro. Comunicación, claro. ¿No? Entonces ahí como que ya hace tiempo que rompí esta creencia, pero esto que comentaste me sirvió para reafirmarlo y reforzarlo mucho más, que es que, claro, buscar agradar, que es donde yo estuve mucho tiempo, lejos de ser una llave para las buenas relaciones, es una llave opuesta, es una llave hacia las pésimas relaciones, porque claro, esa fue mi experiencia, si estoy constantemente buscando agradar, constantemente buscando caer bien y buscando de alguna manera como ser aceptado por todo el mundo, ¿no? Claro, ¿puedo crear relaciones? Sí, obvio, pero ¿cuánto duran? ¿De qué calidad son? ¿Cuánta satisfacción me dan? En mi experiencia, todas las relaciones que he construido desde ahí, ¿viste? Eran falsas, eran relaciones no auténticas, eran relaciones de plástico, como yo le digo, ¿no? Y no duraderas. Era como un castillo de naipes que a la mínima brisita se iba. Sí. Entonces, qué poderoso, ¿no? Qué poderoso. ¿Cuál dirías que... ¿Por qué te pregunto esto? Porque, bueno, mencionabas recién tu lado emprendedor, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que es la mayor mentira que nos contamos los emprendedores? En relación a algo en especial, Lo que quieras. la mayor mentira que nos contamos los emprendedores. Uf, qué pregunta potente, amigo. Lo que vos hayas visto en tu experiencia, quizás una mentira que te hayas contado vos, lo que sientes. Ok. Una mentira que me haya contado yo, que hay que ser... Sí, justamente eso que decías.
ser una persona distinta a quien uno realmente elige ser y a quien uno auténticamente le sale ser para encajar. Esta es muy potente, amigo. Que hay, no, esto, la cambio, la voy a cambiar. Después vamos a ese capítulo que vamos a hablar de eso, de la autenticidad y de ser otra persona. Pero esta es la que voy a decir, que es muy poderosa. Y es simple. Que hay que seguir un camino que te dicen otros. Y que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que tenés que subir contenido a las redes sociales para que te vaya bien, para vender, para que los demás te compren. Es una mentira, que tenés que seguir, que hay una forma de hacer las cosas y una forma de escalar, una forma de crecer, una forma de que te vaya bien con tu negocio. No, o sea, vos creás esa forma. Obviamente podés seguir mentores, podés seguir referentes que lograron ciertos resultados y te pueden aconsejar y te pueden decir, ok, podés seguir este camino, así, estos son los pasos, pero siempre adaptarlo a tu esencia y ser consciente que vos sos la persona que crea esa realidad, que es mucho más potente la mentalidad, la convicción, la certeza de que vos podés crear una nueva realidad e inyectarla en el mercado, implantarla en el mercado si eso contribuye a otros, si eso puede dar más vida, si eso puede ayudar a otros a cubrir una necesidad que tienen o algo que los pueda ayudar. Vos podés crear tu manera de hacer las cosas y hacerlas funcionar, si tenés la mentalidad de hacer que eso funcione. Yo el personaje creó un nuevo concepto, por ejemplo, un servicio que no existía antes, que no existía y que en el momento yo pensaba que cobrarlo a ese precio, era muy difícil cobrar un servicio que a simple vista parece un video de 90 segundos, que después vamos a contar más de qué se trata, a un precio elevado, porque al principio no estaba desarrollada la idea, no estaba del todo validado y todo, y yo como después vi todo el valor que tenía y el potencial que eso tiene para contribuir a otras personas, para contribuir a la humanidad y para generar un impacto muy grande en tan poco tiempo, después se validó, después se concretó y después eso se comunicó y se pudo vender. Pero era un concepto que antes no existía. Era un concepto que se creó de cero y que hay que posicionarlo, hay que comunicarlo y hay que hacer que otros entiendan el valor que eso puede tener. Entonces, uno puede crear su propio camino, te puedes inspirar en otros mentores, en otras personas, pero no necesariamente hay que seguir lo que otros te dicen. Eso sería la mentira, como solo me va a ir bien, solo voy a poder vender, solo voy a poder tener éxito en lo que quiero hacer, siguiendo ese camino que otros recorrieron, otros te dicen. Vos podés adaptar cosas que te dicen otros y crear tu propio camino. La estrategia es uno mismo, entonces. Es uno mismo, sí, exacto. Y uno encarnar ese rol de creador, de crear la realidad que vos querés crear y sostenerla en el tiempo. Aunque otros no conozcan esa realidad, aunque otros no la crean al principio, crearla eso desde adentro y después manifestarla en el mundo externo, inyectarla, implantarla en el mundo físico para que después otros crean en eso que vos creaste. Sí, eso. Potente. Hablando de creador y de crear la realidad que querés crear. Sí. Entramos en materia. Y acá, muy atentis, porque se empieza a elevar la frecuencia. Se siente. Hablando de crear la realidad que queremos crear. Sí. Estamos hace ya un tiempo, un par de meses, atravesando este proceso de manifestación, de diseño de nuestra realidad, de diseño de quiénes queremos ser, de hacia dónde nos estamos dirigiendo, de qué elegimos
en este juego que es la vida que elegimos crear, ¿no? Y en este proceso hemos aprendido ciertos principios, nos seguimos familiarizando con esos principios, que podríamos decirle principios inmutables, atemporales, eternos, de riqueza, que prevalecen independientemente del país, independientemente de la época, independientemente de cualquier cosa que ocurra en el planeta. Son principios, ¿no? Los principios universales, en este caso de riqueza y de éxito integral, permanecen y son iguales para todo ser humano. Sí, no fallan. No fallan, no fallan los principios, escuché por ahí, sino que fallan las personas al explicarlo. Uf. Entonces, entre esos principios, aprendimos que las apariencias, los resultados, lo que se ve, son solo eso, apariencias. Y que nosotros podemos pensar, diseñar en nuestra mente qué es lo que queremos generar y vivir en base a esa verdad, ¿no? Sí. Sin importar las apariencias. Mandando Mandándole el carajo a las apariencias. Mandándole el recontra de carajo a las apariencias. Ajá. Entonces, ¿qué tan importante, hermano? Luego te cuento de mi parte, pero ¿qué tan importante ha sido en tu vida empezar a mandar al carajo las apariencias y crear la realidad que querés y elegís crear? Bien. Me parece fundamental, esencial, muy potente, porque, ¿qué pasa? Como decía Bob Proctor, la mayoría cree que piensa, pero en realidad no está pensando. ¿Por qué? Porque traía otro concepto de lo que es pensar. Bob Proctor, que es uno de... Creo que fue él creó El Secreto de la película. Tuvo mucha influencia. Tuvo mucha participación. Tuvo mucha participación, claro, sí. Él no creó la película, pero tuvo mucha participación en la película. Sí. Que hoy es muy conocida y bueno, se expandió, se puso medio de moda en su momento. Pero venía de las enseñanzas también antes de Wallace Wattles, de 1910 creo que era. Por ahí. Que bueno, hablaba de lo que es pensar, ¿no? Que pensar justamente es como, por ejemplo, yo quiero o sé que voy a materializar un negocio que, pongo un ejemplo random, que facture $300.000 por mes. Entonces, ahora, si tu negocio ahora está facturando $10.000 por mes, las apariencias sería, ok, mi negocio está facturando $10.000 por mes y yo lo que veo es eso, es lo que la realidad externa te está mostrando. Esas son las apariencias. Pero pensar en base a lo que vos querés pensar, que es en base a lo que vos vas a vivir en un futuro, porque te estás dirigiendo hacia ahí, porque ya lo sembraste esa realidad como, ok, tenés la meta de ir hacia ese lugar. Entonces, yo pienso como la persona que ya llegó a ese lugar al que voy a llegar después. Y si mandar al carajo justamente las apariencias es como por más que la realidad externa hoy te esté mostrando una cosa, vos ves la realidad que vas a vivir después ahora. Eso es mandar al carajo las apariencias. Y si vos sostenés eso a lo largo del tiempo, lo que hace es que eso acelere la materialización de eso que se va a concretar, ¿no? Puede sonar un poco raro para algunas personas, pero básicamente hay que explicar muchas cosas para esto. Pero principalmente es esto, como todos acá estamos encarnando un personaje, estamos siendo de una manera, relacionándonos con el mundo, con nosotros, hablando de una manera, sintiendo, teniendo ciertas emociones, pensando de una manera que está condicionada por toda nuestra programación. Que seguramente en tu canal de YouTube ya hablaste un montón de eso y ahí pueden profundizar mucho más en todo esto, ¿no? Siempre se puede hablar más. Siempre se puede hablar más. Pero, por ejemplo, si vos sos de una manera que tenés ciertos hábitos, no sé, por ejemplo,
tenés cierto tipo de alimentación, por ejemplo, Te juntas con ciertas te personas, juntás con ciertas personas, ¿qué más? ganás X cantidad de dinero. Ganás X cantidad de dinero, Sí. haces cierto deporte, ok. Vos de alguna manera estás acostumbrado a comportarte de cierta forma. Ahora, lo que importa es si eso vos conscientemente elegiste eso o eso, la vida, digamos, simplemente te fue llevando a que vos actúes de esa manera, pienses de esa manera, sientes de esa manera. Cualquiera de las dos cosas, ya sea si vos lo elegiste conscientemente o inconscientemente, estás habitando y estás actuando un personaje. Ahora, ese personaje vos lo podés diseñar, lo podés elegir, lo podés intencionar conscientemente o vas a habitar el personaje que tenés por default. Ujú. Entonces, básicamente, mandar al carajo las apariencias es elegir al personaje que vos querés habitar, tener los hábitos que querés tener, actuar de la forma que querés actuar, vestir de la forma que te querés vestir, usar, no sé, el look que querés usar, juntarte con las personas con las que te querés juntar y vos diseñar eso y ver esa realidad, ¿entendés? Ujú. Básicamente es eso. Creo que me extendí un poquito. No, y de hecho, Wallace, en la ciencia de hacerse rico, Sí. ya te dice, ¿no? Pensar contrario a las apariencias Sí, y hacer omisión completa de las apariencias y pensar lo que vos querés pensar sí. es pensar la verdad, te dice, ¿no? Esa es pensar la verdad. Es pensar de forma verdadera, sin importar las apariencias, porque, claro, es mucho más fácil pensar y dejarse llevar por lo que vos estás viendo, ¿no? Es decir, no sé, de repente tengo deudas, ok, tengo dos caminos, o me dejo llevar emocionalmente por esas deudas y entro en angustia, en desesperación, en urgencia, en apuro, en bronca, en impotencia, en frustración, etc. O, número dos, que es la vía que ya estamos empezando a ejecutar de una manera mucho más marcada, en este caso, hago completa omisión de eso, digo, ok, yo, primero, obviamente responsabilidad, yo solito creé esta situación de deudas, Claro, sí. yo solito creé este nivel de relaciones, Sí. yo solito creé este tipo de salud, yo solito creé lo que sea con lo cual yo no esté de acuerdo, ¿no? O sea, es decir, cualquier resultado con el cual vos no estés de acuerdo. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? o no Vos estés de lo acuerdo, creaste. Exactamente, vos lo Sí. creaste, ¿no? Entonces, Sí. ponele que sea un resultado que no te guste, con el cual no estés en paz, un resultado que te desagrade. Bueno, primero, obviamente, responsabilidad. Yo creé esto, tanto de manera consciente como inconsciente, que como dijiste muchas veces es más inconsciente, Total. porque creamos esa realidad desde una programación pasada, ¿no? Sea familiar, sea social, por lo que escuchamos en la tele, por lo que vemos en la noticia, etcétera, ¿no? Los paradigmas. Entonces, puedo elegir la vía número 2, ¿bien? Que es, bueno, primero, responsabilidad, y segundo, pensar la situación opuesta. ¿Cuál es la situación opuesta? No, todo lo que existe en realidad en este mundo es abundancia. El dinero me llega, me va a llegar, siempre me llega. Sí. Siempre me llega todo el dinero que necesito y armo mi imagen. ¿Cuál es mi imagen de esa realidad opuesta? Yo abundante, yo con mucho dinero, yo Sí. con una economía excelente. Y claro, esa imagen que yo fabrique acá, esa realidad de dinero, esa realidad de relaciones, esa realidad de salud, ese aspecto físico, esa vestimenta, etc., esos resultados de vida, pensar acorde a eso es pensar la verdad. Claro. Es como hacer completa omisión, claro, de las apariencias y decir, sí, esto que estoy viendo es lo que justamente están viendo mis sentidos, es lo que estoy percibiendo más, no es la verdad. Yo elijo fabricar la verdad aquí porque, y lo dijiste, así como es acá, en el pensamiento, en el mundo interno, es afuera luego, ¿no? Y es como confiar en que realmente, como creamos la realidad de adentro hacia afuera, Sí. entonces todo lo que yo siembre aquí y lo sostenga,
con fe, con gratitud, que eso es algo que también podemos desarrollar si querés, con gratitud Sí. de que eso ya está hecho, se va a dar. Sí. Porque ya está hecho, porque yo simplemente lo estoy bajando desde esa matriz infinita, desde las, como le dice Wallace en la ciencia, desde la sustancia amorfa, desde la materia pensante, ¿no? de esa sustancia infinita, Sí. lo estoy bajando con mi pensamiento a través de cargarlo con emoción, con fe, con gratitud, a la realidad. ¿Cierto? Total. Y es como confiar plenamente en eso. Sí. Entonces, qué poderoso, boludo. Sí, Qué poderoso. es simple, es tanto como ese mismo mate que tenés ahí en la mano. O sea, ese mate surgió, En la mente. seguramente lo habrán escuchado muchas personas esto, pero de un pensamiento de una persona que dijo, voy a hacer este mate, voy a crear un negocio donde pueda vender mates. Y gracias a que esa persona tuvo ese pensamiento y lo sostuvo en el tiempo y lo concretó, tenemos este mate acá. Si esa persona no hubiera pensado en eso, esto no existiría. Tendríamos otro mate por ahí, pero no este. Uh-huh. Entonces tuvo que sostener ese pensamiento en el tiempo y materializarlo. Quizás en el proceso, hasta que eso se dio, por ahí esa persona atravesó muchos obstáculos. Por ahí creó ese negocio de mates Uh-huh. y, no sé, se le complicó algo en el camino. Por ahí no conseguía, no sé, los recursos para crear esos mates. Por ahí no conseguía cómo distribuirlos, cómo venderlos, cómo dar a conocer su marca. Por ahí tuvo que atravesar todo eso para que ese mate llegue acá. Pero hay que sostener eso en el tiempo, atravesando todas las resistencias que aparecen, para que eso realmente se termine de materializar. Sí. Y eso sí es muy potente, amigo. Sí, es muy potente entenderlo así. Y sí, estoy muy agradecido, bro, Sí. de verlo de esa manera. Hablando de sostenerlo en el tiempo y de trascender las resistencias, Sí. sabemos, no solamente porque Uf. está en un montón de libros, está más que dicho, entras a YouTube, te corres cualquier libro de desarrollo personal, Sí. no todos te lo dicen, pero bueno, muchos te lo dicen, Sí. que pensar de esa manera, pensar acorde a lo que vos querés, pensar lo que sí querés y no lo que no querés, pensar lo que sí querés que pase, lo que sí querés que ocurra, los resultados que sí querés tener en todas las áreas de tu vida, Sí. pensar acorde a esa imagen que vos te empiezas a hacer, es mucho más desgastante a nivel energético y requiere, al menos al principio, Más esfuerzo. como un avión que está despegando, ¿no? Que requiere toda la potencia en las turbinas, requiere de mucha energía al inicio, hasta que ese proceso se empieza a hacer más automático y entras en una inercia, ¿no? Pero claro, te dice Wallace, pensar de esa manera es incluso una de las tareas más difíciles del mundo, te dice, Sí. ¿no? Y que la persona que pueda Y que realmente... la mayoría abandona en el camino. Que la mayoría abandona en el camino, claro, Sí. te dice, no hay trabajo más laborioso y que haga abandonar más a la gente Sí. que el trabajo de sostener un pensamiento aquí de manera constante hasta materializarlo, ¿no? Sí. Entonces, y te dice, y esto se constata también en nuestra experiencia, y estamos en proceso a eso, ¿no? Quien pueda, dice, dominar el arte de sostener el pensamiento, omitir las apariencias y pensar solamente en esa imagen mental clara que se arma, Sí. en eso que quiere, en eso que intenciona crear, Sí. dice, se convierte en una mente maestra, ¿no? Puede ¿cómo es que dice? Puede dominar el destino y puede hacer lo que quiera, algo así. Dominar, sí, el destino, sí. Sí, y se convierte en un ciudadano de otro Un reino. ciudadano de otro reino, porque la mayoría de las personas se deja llevar por las apariencias. Ajá. Entonces es como, seguir este camino es como, ya nada de lo externo te afecta y te tira abajo, porque vos tenés una certeza mucho más grande de que hay algo, hay una energía superior, digamos, que te está sosteniendo, te está cuidando, te está guiando en el camino, y que es inevitable que materialices todo lo que vas a materializar, porque no te dejas llevar por simplemente
los desafíos del camino, lo que el mundo externo te muestra, sino vos ya sabés que la verdad es lo que vos elegís pensar y lo que vos también elegís interpretar sobre todo lo que pasa. Cualquier cosa que sucede es neutra y vos lo elegís cómo interpretarla, el significado que le das. Ahora después, no sé si vas a decir algo, pero quiero aclarar algo sobre lo que estamos hablando que es muy importante y que hasta seguramente más de una persona que está viendo esto puede estar pensando sobre lo que estamos diciendo. Bueno, ahí te doy el codo a que lo hagas. Sí. Decime si es lo del pensamiento, porque claro, me había quedado con esto que mencionaste, ¿no? Porque Sí. en un momento creí escuchar una distinción que hiciste, una diferencia entre las maneras de pensar. Porque, claro, la mente en sí piensa. Sí. Es decir, naturalmente. tenemos pensamientos, de hecho se dice que tenemos hasta 70.000, Sí. 60 y pico, 70 y pico de pensamientos por día y que la gran mayoría de esos pensamientos son inconscientes, ¿no? y que no nos pertenecen, que simplemente nosotros como somos antenas con patas, antenas de carne, simplemente canalizamos esa info que viene desde eso de allá infinito y que se traslada en pensamientos acá en la mente, que en sí no está localizado en el cerebro, sino que está en todos lados, ¿no? Entonces, el cerebro, la mente piensa, o sea, tiene pensamientos, ¿no? Podemos, bueno, luego entrar en cómo hacer para omitir esos pensamientos, el tema de mindfulness y eso, ¿no? Pero llevándolo más a esto que estamos hablando, en sí, eso es como una inercia, es algo automático. O sea, simplemente pensás, tenés pensamiento y ya está. Ahora, cuando vos decías que la gente, o es lo que entendí al menos, que la gente no piensa o que no sabe pensar, entiendo que te referís a que en realidad no están pensando de la manera correcta, es decir, pensando acorde a lo que ellos quieren, pensando en la realidad que ellos quieren crear, Claro. pensando acorde a la imagen y no el reflejo, ¿no? Una vez escuché esto de darle la espalda al reflejo, que es lo que vos estás viendo, y girate hacia la imagen, ¿no? Sí, no están interpretando a su favor las cosas. Exacto. Exacto. Entonces como que pude percibir que querías hacer como una distinción entre esos dos tipos de pensamiento. Entre el pensamiento automático, que es pensar los pensamientos, Sí, y el pensamiento diseñado, exacto. el pensamiento elaborado de una imagen mental clara y entrar en el proceso de sostener esa imagen mental clara hasta verla materializada. Totalmente, totalmente. Sí, eso me parece súper importante. Es como, por ejemplo, preparás un plato de comida, cocinaste, te llevó 1 hora preparar un plato de comida. Hiciste un guiso. Ayer comimos guiso, un guiso tremendo. Sí. Ahora, después pasa que vos servís ese guiso en tu plato, lo vas a llevar a la mesa y se te cae el plato y toda la comida se fue al piso. Vos podés interpretar eso y decir, no, la puta madre, qué mierda, boludo. Estuve 1 hora preparando ese guiso y lo perdí. En 2 segundos se cayó todo y no solo eso, sino que se rompió el plato. Y podés estar 1 hora dando vueltas con ese pensamiento sobre eso. O si vos entrenaste tu mente para tomar conciencia de esos pensamientos y para redirigir el pensamiento a tu favor, porque ese hecho es neutro, no tiene ningún significado, el significado se lo estás dando de forma automática o elegida o consciente. Vos podés elegir, listo, ya está, o sea, se perdió eso, mejor, voy a hacer un guiso mucho mejor ahora, voy a tomar eso que pasó para mejorar la receta o para volver a cocinar y haces otro guiso, ¿entendés? Y no te quedás con eso. O decís, mejor, voy a preparar otra cosa
distinta, que me guste más, que disfrute más. Y vos rápidamente cambiás esa forma de pensar sobre lo que pasó y ¿qué pasa? Eso te cambia tu energía, eso te hace sentir de otra manera, eso hace que esa situación externa no te tire abajo. ¿Por qué? Porque que te tire abajo esa situación externa, después cómo va a impactar en tu vida. Ok, por ahí decís, no, a la mierda, te quedaste 1 hora pensando en eso, 1 hora puteando sobre eso. Te terminás, no sé, durmiendo a las 3 de la mañana porque te sentías mal, por ahí no comiste nada porque dijiste, no, ya está, ahora no sirve para nada. Esto puede ser una situación exagerada, pero a muchas personas les puede pasar con cosas distintas. Y eso influye en cómo te vas a dormir, en cómo te despertás al día siguiente, en lo que haces al día siguiente, por el estado energético que emergió a raíz de cómo interpretaste esa situación. Determina tu vida entera. Determina toda tu vida, porque esa pequeña acción después es un desencadenante de todo lo que viene después. Sí, y es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Exacto. Por eso la importancia de interpretar a tu favor todo, siendo consciente de que esto es neutro. Ahora la distinción, antes de seguir, que creo que me ibas a decir algo súper importante, pero la distinción que quería hacer, porque muchas personas pueden estar pensando esto, que era algo que a mí me generaba muchas resistencias al principio, no sé si a vos también, creo que lo hablamos también, es que todo esto de pensar lo que vos querés pensar, de mandar al carajo las apariencias, a veces se confunde con algo que es evadir la realidad, evadir como... Es más, hasta muchas personas lo juzgan eso, que a mí me pasaba, como, no, esto es como no querer aceptar la realidad, no querer... De hecho, negación. De hecho, muchas personas critican y juzgan todo lo que es el mundo del desarrollo personal o del... Esto que se puso de moda, ¿no? De pensar positivo y todo eso. Porque dicen, no, estos están evadiendo la realidad, no están aceptando lo que pasa, sino que están negando todo y haciéndose como que no pasa nada, está todo bien, así. No, eso es súper importante. No se trata de negar lo que uno siente, de negar, ok, esto me afecta, esto me genera como, pasó esto, que aparentemente la mente lo categoriza como algo malo, como algo negativo. ¿Qué me hace sentir esto? Me hace sentir triste, angustiado. No se trata de evadir las emociones, mandarlas a la mierda y hacer como que no pasó nada. Se trata de gestionar las emociones a través de distintas técnicas, que este tipo es un crack en técnicas de liberación emocional y de detectar las emociones y poder atravesarlas, trascenderlas, que bueno, eso da para 30 podcasts más. No vamos a entrar en eso, lo pueden ver en el canal de YouTube de él. Pero no se trata de omitir, negar todo eso, sino de gestionarlo y modificar e interpretarle el pensamiento a tu favor para que eso no te limite, no te estanque, no te lleve a una realidad que vos no querés crear. Eso es súper importante porque mismo el desarrollo personal también se confunde mucho eso y muchos usan todo lo que es el desarrollo personal para evadir o escapar de lo que sienten. Sí. Eso es súper importante. Podemos profundizar mucho más en eso, pero básicamente eso era lo que quería decir. No sé si hubo alguien alguna vez sobre la faz de la Tierra que en este tema haya puesto un ejemplo como el que vos pusiste, que es el guiso. Claro, creo que no, nadie. Creo que nadie está ahí No. desbloqueado, nivel desbloqueado. Un guiso, preparar un guiso para hablar sobre que puedes interpretar la realidad o lo que ocurre, los acontecimientos neutros a tu favor, ¿no? Exacto. Dijiste, o te escuché decir, le puede pasar y que nos pasa, efectivamente le pasa a cualquier persona en cualquier otra cosa. Sí. Entre esas otras cosas puede ser, perdiste dinero.
de repente. Sí. Estabas haciendo una operación importante, hiciste una inversión, de repente, no sé, te estafaron, lo que sea, perdiste plata, perdiste dinero, perdiste, no sé, miles de dólares. De vuelta, tenés dos opciones. Pensar desde la mente de carencia y de escasez, creer que no hay más, con todo lo que te costó generar eso, con toda la carga emocional que pusiste ahí. O, número dos, podés pensar desde la mente de abundancia, Sí. desde la mente de creación, y pensar, hey, el dinero es infinito, Sí. todo lo que existe y hay en este universo es abundancia, lo que más hay en este mundo es oxígeno y dinero, Uf, ¿viste? total. Y como eso es así, eso que se fue, ya está, ya se fue, no importa. Exacto. Aprendo de eso, más internamente yo sé que va a venir más. Así como llegó eso, Uf, va a llegar más, qué y más, y potente, más, y más, y boludo. más, y Sí, más. sí, sí, sí. Así como, no sé, de repente perdiste a tu pareja, ¿cuántas personas más hay en el mundo? Billones de seres humanos. Perdiste una relación X, también, lo mismo. Perdiste una mano, ¿cuántas manos más hay? Literal, te van a crecer más. Te van a poner un implante, una prótesis. Bueno, todavía no. Pero dentro de se poco. está estudiando, pero dentro de poco, quién Sí, sabe, sí, capaz sí, que nos sí, cortamos la mano y como Deadpool, viste, crece la mano así. Total. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, todo en este universo es abundancia, entonces quería como cerrar esa parte con esto. Y después, claro, con respecto a esto de que mucha gente critica, y que también a mí me ha pasado, y que sí lo hablamos, de que me generaba como un choque, una fricción, este pensamiento de, hey, pero si estoy... Porque yo pensaba que estaba fingiendo, entonces si yo estoy fingiendo Sí. que en realidad esto no está pasando y me estoy imaginando otra cosa, es como, nada, me estoy mintiendo, ¿viste? Me estoy mintiendo, me estoy traicionando. Uf, sí. ¿Viste? Sí. Y acá entra también un poco lo del diseño del personaje que uno quiere encarnar, ¿no? De hecho, arrancaste esto diciendo, bueno, todos estamos interpretando un personaje de alguna u otra manera, que habla de cierta forma, que tiene ciertas conductas, que tiene ciertas relaciones, cierta cantidad de dinero, ¿no? Sí. Un personaje que vive esta vida de cierta manera. Entonces, ¿cuál crees vos que es la diferencia entre diseñar el personaje ideal, ese personaje que vos querés encarnar, quien vos querés ser, Sí. y mentirse? Ok. Es que es cierto que te estás mintiendo. Le estás mintiendo a tu personaje automático. Le estás mintiendo al personaje que se diseñó por la educación que tuviste, por las creencias que tuviste porque te implantaron o por las situaciones que viviste, por lo que te educaron en tu familia, en tu contexto, en el ambiente en el que creciste. Había un ejemplo muy interesante que vi hace poco en un video que es brutal, que decía: vos no te alimentás de la forma que vos elegiste alimentarte. Si vos hubieras nacido en México, por ahí hay gente de México que está mirando, ¿no? Pero probablemente comerías con mucho más picante la comida. Si vos hubieras nacido en China, estarías acostumbrado a comer comida china. Más arroz. Más arroz, más arroz, más chaufán. Entonces, ¿qué pasa? Vos te alimentás de una forma en la que, salvo que vos hayas elegido modificar tu alimentación conscientemente, que puede ser, generalmente la forma en la que comías cuando eras chico. Probablemente puedas comprar las mismas cosas en el supermercado que compraban tus padres en tu casa. Por ahí ya no, por ahí ya cambiaste eso. Pero entonces muchas cosas vos tampoco por ahí elegiste hablar en español. Si hubieras nacido en otro lugar, si hubieras nacido en Japón, tu idioma sería el japonés. Acá es lo mismo. Hay un personaje que vos estás encarnando, que probablemente tu ambiente y tu contexto te llevó a actuar de esa manera. Esa es la diferencia.
Vos para crear un nuevo personaje tenés que mentirle a tu personaje anterior. Ujú. Y a muchos le puede generar resistencia y ahí es donde muchas personas abandonan eso y no cambian, ni se estancan, ni se mantienen en el mismo lugar, porque una parte tuya tiene que morir. Una parte de tu ego tiene que morir para ser la persona que estás destinada a ser, para ser la persona que viniste a ser a este mundo, para ser la persona que puede expresar toda su grandeza y todo su potencial en este mundo. Una parte interna tiene que morir, un personaje interno tiene que morir. Y ese personaje se va transformando a lo largo del tiempo. Ese personaje que por ahí sos ahora, quizás en un futuro, cuando evoluciones, cuando crezcas, parte de ese personaje ya no te va a ser más funcional. Y para muchas personas esto le puede generar mucho ruido, porque es un duelo el que hay que atravesar cuando vos estás cambiando, cuando estás evolucionando, que por ahí muchas personas de tu entorno se van a querer alejar porque están acostumbradas a que seas de cierta manera y cuando cambies eso les va a generar ruido, pero al final no se trata de que perdés tu autenticidad, al revés, te conectás mucho más con tu autenticidad y lo anterior no era tu autenticidad, era un personaje que te creías ser, pero que ya no te funciona. Podríamos Entonces, decir... ¿quién está mintiendo realmente? Ah. Chao. Podríamos decir entonces que esto de fingir ser otra persona, Uf, no vamos a hablar de tu libro que se viene, boludo. podríamos decir que esto de fingir ser otra persona es igual a no ser auténtico o mentirse a sí mismo. ¿Es mentira? Otra vez. Viste que, al menos a mí me pasaba, y sé que hay mucha gente que piensa así, Sí. que dicen, no, si yo finjo ser otra persona, no estoy siendo auténtico y me estoy mintiendo o traicionando a mí mismo. ¿Podríamos decir que ese pensamiento es mentira? Entonces, Si finjo ser otra persona, no estoy siendo auténtico. ajá. Ese pensamiento que tienen muchas personas y que yo tenía. Sí, es mentira. Exactamente, porque en realidad, para cambiar, vos no te vas a sentir auténtico en el momento. Y vos vas a sentir, cuando elegís conscientemente cambiar algo, cambiar una actitud, cambiar hábitos, cambiar tu forma de hablar, cambiar tu forma de vestirte, al principio se puede sentir raro y se puede sentir, no estoy siendo auténtico, no me siento yo, hasta que vos lo naturalizás. Una vez que lo naturalizás, porque lo repetís y lo sostenés en el tiempo, eso pasa a ser tu nueva autenticidad. Entonces esa palabra de autenticidad es muy engañosa. Exacto. Y ahí es donde la mayoría se queda. Sí. Y se queda en el personaje que era el personaje anterior, el personaje automático. Sé que puede generar mucho ruido, pero es algo que a mí me generaba mucho ruido al principio, sé que a vos también, pero es potente cuando cambias esa percepción. Dejá acá en comentarios qué es para vos ser auténtico y qué experiencia tuviste o estás teniendo con respecto a esto de fingir ser otra persona, con esto de pretender ser alguien que no sos. Si ya conectaste con esto, si es la primera vez que lo estás escuchando, en buena hora, sabes que, claro, quien estás siendo ahora no necesariamente es quien tenés que seguir siendo el resto de tu vida, ¿no? Es decir, podés elegir en todo momento quién querés ser, ¿no? Y en lo personal hay un ejercicio que súper recomiendo, que es sentarte un día, poner el culo en la silla, papel y bolígrafo, lapicera, o lápiz o lo que sea, y ponerte a anotar cómo es tu versión ideal, tu versión engrandecida, ¿no? ¿Cómo es esa persona, ese hombre, esa mujer? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa en el mundo? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo gesticula? ¿Qué tipo de relaciones tiene? ¿Qué tipo de economía tiene? ¿Qué tipo de salud tiene? ¿Cuánto dinero gana? ¿Dónde vive? ¿Qué experiencias tiene en su día a día? ¿Qué piensa del dinero? ¿Qué piensa de los negocios? ¿Qué piensa de las relaciones? ¿Qué piensa de la salud? ¿Qué piensa de la gente rica, de la gente millonaria? ¿Qué piensa acerca de sí misma? ¿Cuáles son sus actitudes?
¿Tiene confianza? ¿Tiene desconfianza? ¿Cómo es? ¿Es disciplinada? ¿Es perezosa? ¿Es puntual? ¿Qué valores tiene? ¿Qué valores tiene? ¿Qué principios? ¿Qué ideales? ¿No? En definitiva, ¿cómo es esa persona? Te sentás con musiquita de focus, piano, música clásica, la que vos elijas, y literalmente jugás el juego de diseñar cómo es tu yo ideal. Literalmente yo hice ese ejercicio, papelito, me senté y yo puse, en mi caso puse yo soy, ¿no? Porque sabemos que yo soy, de alguna manera es el nombre de Dios, ¿no? ¿Viste? Cuando Moisés le pregunta Yo soy. la historia de Moisés, cuando le pregunta a la llama eterna quién sos, y le responde yo soy el que soy, o yo soy el que yo soy, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo confluye en que, claro, el nombre de Dios es yo soy, porque cuando decimos yo soy, literalmente a nivel de creación de identidad estamos adjudicándonos y haciendo propia una manera de ser. Entonces, cuando decimos, no, yo soy... Cuando, por ejemplo, no sé, acá en Argentina, ¿no? Se dice cuando hacemos algo torpe, qué pelotudo que soy, Claro. qué boludo que soy, qué sí. salame que soy, ¿no? Sí, Y claro, sí. eso lo estás haciendo parte de tu identidad y por ende, ¿qué va a hacer tu mente? Va a buscar situaciones para reafirmar esa creencia que ya tenés instalada acá, eso que vos ya crees de vos. Entonces, ¿qué pasaría si empiezas a diseñar realmente quién querés ser y no lo que te enseñaron a ser, lo que creíste ser, Sí. quien te convenciste que sos y que estás siendo hasta este momento, ¿no? Total. Me viene a la mente esto de que el cambio es inevitable, pero la transformación es opcional. ¿Por qué? Porque cambiar, estamos cambiando siempre, a nivel biológico, la vida nos atraviesa a todos y estamos cambiando, de repente nos mudamos de departamento, de casa, cambiamos el celular, cambiamos la ropa, cambiamos pareja, cambiamos entornos sociales, cambiamos relaciones, siempre estamos cambiando. Y la vida misma nos lleva a eso, ¿no? Ahora, eso es a nivel muchas veces inconsciente a la deriva. Pero ahora, conscientemente, transformarse y la transformación, como yo lo veo al menos, es otra historia. Porque es ahí donde vos estás realmente eligiendo qué querés para tu vida, quién querés ser, estás haciendo uso de tu facultad de pensamiento y de creación como ser humano y aprovechando al máximo esa facultad, esa capacidad y realmente transformándote. Total. Qué potente, amigo, total. Y también esto de que hablamos siempre, que es el desde qué lugar se hace, como también esto que mencionabas, ¿no? De crear ese personaje, esto que estuvimos hablando, de qué personaje querés ser y todo. Pero a la vez, algo fundamental para eso es el no apego. El no estar apegado, porque para crear y diseñar ese personaje como vos querés crearlo, tenés que soltar el apego a lo que crees que sos. Incluso a ese nuevo personaje que sos. Es como un videojuego donde vos sos el que está dominando el juego y ese personaje principal del videojuego, como hablamos varias veces también, es como que vos sos el observador que diseña a ese personaje, a ese protagonista, que le pone, como vos me decías la otra vez, la armadura que le quiere poner, El casco, la espada, las espadas, los skills, las habilidades, Sí. qué raza tiene, si es un elfo, ahí para los que son de los jueguitos, un elfo, un humano, un orco, bueno, no volándose, ¿no? Pero vos lo diseñás, pero sos el que está jugando ese juego, no sos el personaje que es el jugador. Y eso es muy potente, da para también otro podcast entero, pero verlo así también es muy poderoso porque también vos no te apegás a esa identidad, sino que vos sabés que sos mucho más que esa identidad. Sos mucho más que eso. Y bueno, eso es muy poderoso también, el no apego. Uh-huh. Sí, y muy importante, hablando de esto, soltar realmente esa identidad. Es decir, dijiste que, claro, para que
para que esa nueva versión que se elige ser salga a la luz, Sí, tras diseñarla y tener claridad de cómo es, sí, sí, sí. permitir que el anterior yo muera. Sí. Como cuando la víbora, la serpiente cambia de piel, como cuando mariposa. la mariposa que pasa de oruga a mariposa, Sí, se transforma. no sé, la chicharra que también se pega en el tronco del árbol, hace todo su proceso y sale volando. El Pokémon que evoluciona. Ajá, el Pokémon que evoluciona, ¿no? Entonces, Exacto. eso es parte de la naturaleza misma. Es Sí. decir, vamos mutando de piel constantemente. La Entonces, semilla que se transforma en árbol. la semilla que se transforma en árbol, exacto. Todo está en constante transformación, en constante mutación, en constante transición de una forma a Sí. otra, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante aclararlo. Permitir que tu yo anterior muera. Y claro, en un momento se entra en duelo con eso y realmente es como un duelo, es como sentir que una parte de vos está muriendo, Sí, pero vos estás sabiendo, porque estás siendo consciente de que está muriendo para que una nueva versión mucho más elevada nazca. nazca, surja, emerja y te lleve a vivir esa vida que realmente que querés experimentar. Wow, hermano, qué poderoso. Así como las hojas en otoño se caen de los árboles, uno también tiene partes internas que están muriendo constantemente para que nazcan nuevas hojas, para que nazcan nuevas facetas, nuevas características del ser o de la persona que uno está haciendo. Y en todo este proceso, como para cerrar esta parte, no es que no se esté siendo auténtico o que uno se esté traicionando o mintiendo a sí mismo durante la encarnación de esa nueva versión, de esa nueva identidad, de ese nuevo yo, sino que estamos eligiendo conscientemente quiénes realmente queremos ser, Sí. ¿no? Omitiendo la programación, omitiendo las creencias que nos instauraron, omitiendo todo lo que de repente nos aleje de nuestra grandeza humana, de la paz, de ser, hacer y tener lo que podemos y vinimos a hacer y tener, y encarnar esa nueva versión, encarnar esa nueva realidad, ¿no? Entonces, Es más, el hecho de creer... ¿Ibas a decir algo? Entonces, ¿no? Ok. El hecho de creer que no estás siendo auténtico puede ser porque estás también muy apegado a ese personaje que crees que sos. Yo, el típico, yo soy tímido, ese que se cree ese personaje. Y cuando empieza a actuar de una forma más extrovertida, de una forma a la que no estaba acostumbrado a hacer a nivel social, se siente raro, se siente no auténtico, porque estaba muy apegado a esa identidad de que es de esa manera. Y también es imposible no ser auténtico. O sea, no se puede no ser auténtico. Hasta cuando vos pensás que no estás siendo auténtico, estás siendo auténtico con la idea de que no sos auténtico. O sea, no se puede no ser auténtico porque siempre estás siendo. Hasta cuando sentís que vestirte de esa manera no va con tu esencia, no va con vos, vos estás siendo auténtico con esa sensación que estás experimentando. Así que es así. Además es interpretar todo a tu favor. Es como, ok, vos querés tener esos hábitos, querés actuar de esa manera, perfecto. ¿Te sirve creer que no estás siendo auténtico o no te sirve? ¿Te sirve para crear esa realidad que querés crear? ¿Esa creencia de que no estás siendo auténtico o no te sirve? Porque si la trascendés y la atravesás, después te vas a sentir auténtico. O es porque realmente sentís eso o porque crees que los demás te están viendo así. Que los demás te están viendo como alguien que no es auténtico. Ahí puede ser que te esté importando demasiado qué es lo que piensan otros. Y que te estés dejando llevar por lo que otros piensan, lo que otros dicen, para creer
que vos sos o no sos auténtico. ¿Es lo que pensás vos o es lo que piensan otros? ¿O lo que crees que piensan otros? Lo que te está molestando ahí. Pero eso queda para otro podcast. ¿Sabes que sí? Y se vendrán. Para quienes no saben, una vez tuvimos una charla muy similar que quedó quedó ahí registrada ahí. Quedó. No, por unas cuestiones técnicas no se pudo publicar en YouTube. Todavía, capaz que en algún momento se hará, pero también estaba bastante elevado. Fue un podcast cuando todavía no estaba la intención de hacer un podcast. Hermano querido, como para hacer honor a el nombre de este espacio, que es Siendo Grandeza, y ya ir entrando en la recta final de esta conversación, te pregunto, ¿qué es para vos la grandeza? La grandeza, qué potente. ¿Qué es la grandeza? Todo es grandeza. O sea, toda la vida ya es la grandeza expresada. Es poder expresar el máximo potencial. En este caso estamos hablando de un ser humano, a través de cómo uno elige vivir, cómo uno elige pensar, qué es lo que uno elige, quién uno elige ser en el mundo, y poder expresar todo lo que vinimos a expresar en el mundo, poder ser todo lo que vinimos a ser, porque vos sabés que viniste para algo muy grande, que viniste para realmente expresar todo tu potencial, para crear, para transformar todo eso que por ahí en un momento te pesó, te impactó en tu vida, te movió, te transformó en algo que contribuye a la humanidad, algo que contribuye a generar más vida, algo que contribuye a tu crecimiento, a tu evolución y a la evolución de otras personas. Y la grandeza justamente es expresar ese potencial que uno tiene adentro en la vida, en cómo uno se relaciona con otros, en cómo uno atraviesa sus procesos internos, en cómo uno atraviesa los desafíos de la vida, los obstáculos, aparentes obstáculos de la vida, las resistencias de la vida, y cómo transforma todas esas resistencias en creación, en poder, en contribución, ya sea a través de la forma que sea, a través de los dones y talentos que tenés, porque todos tenemos dones y talentos únicos, que la grandeza justamente es la mayor expresión de esos dones y talentos a través de crear. Crear en todas formas. Puede ser desde lo más simple, puede ser desde tener una conversación con alguien, puede ser desde respirar, desde frenar un segundo y conectar con la importancia que tiene estar vivo, con la gratitud por estar vivo, por estar acá, por tener la posibilidad de escuchar, por tener la posibilidad de ver, de sentir, o por ahí no, por simplemente estar respirando. Eso es la grandeza. Ser consciente de la grandeza, porque la grandeza está siempre. Pero el punto es, ¿estás siendo consciente de eso o no? ¿Estás viendo el valor que hay en lo que estás viviendo? ¿Estás viendo el valor que hay en la vida o no lo estás viendo? Porque el valor está ahí. La grandeza está ahí. En vos, en todo lo que existe, en todo lo que es. Pero la pregunta es, ¿la estás reconociendo? ¿La estás viendo? ¿La estás honrando o no? Eso. Poderoso. Ya como para finalizar, ¿qué compromiso podrías establecer ahora mismo, Sí. en este preciso instante,
basado en tu grandeza para seguir desplegando esa grandeza en el mundo, en tus proyectos, en tu entorno. ¿Qué compromiso? Sí. Es decir, ¿a qué te comprometes para seguir expandiendo tu grandeza en el mundo? Bien. Simple, seguir el camino que se está siguiendo. Atravesar todas las resistencias que aparezcan en el camino y seguir avanzando. Y siento que estamos en ese camino y con todo lo que estamos creando, el proceso que estamos creando, la metodología que estamos creando, que ya vamos a contar más de eso y seguramente vos también con lo que estás creando ahora, amigo, vas a poder llevar toda esa metodología a muchas más personas y seguramente a todas las personas que te están viendo. Con todo eso que estamos validando, poder seguir comprometidos con ese proceso. Y eso va naturalmente, ya está naturalmente haciendo que toda esa grandeza se exprese. Sin apuro, tranquilo, porque no hay apuro en el mundo de la creación, en el mundo de la evolución, nadie te está corriendo. Y seguir en ese camino, y eso naturalmente va a hacer que todo se exprese. Yo sé que en este punto de tu existencia, en Instagram no estás. No. Más sin embargo, me gustaría que, como para ir finalizando, me cuentes a la gente cómo pragmáticamente los puedes ayudar, qué pueden esperar de vos y cómo te encuentran, cómo se contactan con vos. Ok, yo diría que no lo estoy usando en Instagram. Si quieren, me pueden seguir igualmente. Sé que más temprano que tarde se va a volver a reactivar porque el foco ahora está en otro lado. Pero pueden seguirme también en eTrailers. Pueden visitar la página de eTrailers.pro y ahí van a tener toda la data de cómo se puede contribuir. Si es específicamente para cierto tipo de personas por ahora lo que es eTrailers, después se va a seguir expandiendo. Pero pueden ver eso, ver si eso les puede contribuir a ustedes o recomendar a alguien que le contribuye ese servicio. Y también me pueden escribir por cualquier cosa que les haya resonado, que sienten que les puede aportar en algo. Estoy al servicio para poder contribuir, aportarles, ya sea en una conversación, en una reflexión, en una colaboración, en una filosofada o lo que sientan que les pueda contribuir. Estoy al servicio para eso. Todo lo que contribuya a más vida, ¿no? De hecho, se tocó muchas veces esta frase, más vida, este concepto más vida. Sí. Muy resumidamente, banda, raza, familia, más vida, contribuir a más vida, es todo aquello o hacer todo aquello, todo acto que ayuda a que la vida avance, a que la vida evolucione, ¿no? Que instintivamente y naturalmente todos sabemos qué es lo que contribuye a más vida. Total. Todos sabemos eso, instintiva e intuitivamente. Todo lo que pueda contribuir a que un ser humano esté mejor, a que reconozca su grandeza, todo lo que pueda contribuir a que se siga generando más expansión, más evolución, más grandeza, justamente más crecimiento, más avance, todo eso es contribuir a más vida, ¿no? Entonces, acá tenemos un ser humano que claramente contribuye a más vida. ¿Algún mensaje final, hermanito? Gracias. Gracias. Gratitud total. A vos, hermano, por crear este espacio que claramente contribuye a más vida y sé que cada vez va a contribuir a más vida. Y a todas las personas por quedarse hasta acá, por utilizar su tiempo, su energía, su atención para conectar con esta información, para conectar con nosotros, que no hay nada más valioso que eso, no hay nada más valioso que tu tiempo, tu energía y tu atención. Así que gracias por conectar con eso y por darte ese espacio, ese tiempo para nutrir tu mente, nutrir tu alma, nutrir tu espíritu, para generar más vida, más grandeza, más evolución para vos y para todo tu entorno. Porque toda la evolución que generás en vos, desde lo más mínimo, siempre está contribuyendo a la humanidad y a todo.
Así que gracias, hermano, eso, simplemente. Lo único que puedo decir. Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Cómo sonó eso? Elevado. Sonó grande, elevado. sonó poderoso. Espero que este episodio haya contribuido a tu ser, que te haya impulsado, aunque sea un poquitito, a estar más cerca de tu grandeza, a que puedas realmente creértela, que viniste a ser, crees, que podés y viniste a ser, hacer y tener todo lo que quieras en esta vida, no en otra, ser, hacer y tener, y que en definitiva te haya inspirado a ser más, conquistar más, lograr más, tener más, gozar más de lo que hoy en día lo estás haciendo. Más que invitado o invitada a poder compartirlo con otra persona, a quien creas que le pueda servir, y ser también vos un canal, un faro, un puente de bendición y de transformación y de grandeza para otro ser humano. Acordate siempre, lo que das a otro, al final también te lo estás dando a vos mismo, a vos misma. Y de mi parte, simplemente gracias, hermano. Hermoso hermanito. compartir este episodio con vos. ¿Qué más es posible? Y sin nada más que decir, nada más que agregar, nos despedimos, seguimos avanzando, evolucionando y llevándonos al siguiente nivel. Abrazo. Abrazo.